sumando todo lo positivo de este año, nos permite acercarnos al agradecimiento. Tanto que agradecer por el solo hecho de poder agradecer. La gratitud forma parte de todos quienes hemos padecido de alguna u otra forma estos eventos inesperados que nos han cambiado la vida. Familiares y amigos que ya no están, cambios, pérdidas y más pérdidas. Pero con el alma dispuesta a activar nuestra voz en franca sintonía, con la oración y reflexión para agradecer. Que este nuevo año 2022 nos sorprenda con alegría, celebración, logros, soluciones, mucha unión, que nos permita en salud solo agradecer. Feliz Navidad y venturoso año 2022 les desea siempre 12 tablas y Alexandra Gaete. Y hoy tenemos un programa súper especial, más que especial, es el último del año 2021 y así vamos a dar inicio a lo que va a ser el tema de hoy, que aunque van a ser muchos temas, vamos a recordar de dónde surgieron cada tema en particular, cómo surgió la idea de hacer cada tema en particular y bueno, vamos a hacer así como un cuentacuentos, vamos a decirlo de alguna manera, de cómo fueron saliendo cada tema en relación a lo que íbamos viviendo para el momento en nuestro país y en el mundo entero. Muchos temas están relacionados directamente con la pandemia y todo lo que vivimos en este nuevo año, que muchísimas personas pensamos en algún momento que solo quedaría olvidado en el 2020 y sin embargo la vida nos depara otra cosa, y es que el 2021 también venía completico a comprometerse con esta situación. Nosotros damos inicio a nuestro programa el día de hoy. La dirección general está a cargo de Tony Bujana, los controles técnicos de Rafael El Chino Rodríguez, musicalización de Jorge Hernández, en la producción de este programa Gaete, Barrios y Asociados, producción para YouTube Claudio Gaete, asistencia en redes Caroline Martos y ante el micrófono Alexandra Gaete, certificado de locución 57.944 e impreabogado 186.756. Prepárense entonces para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes siempre son los protagonistas. Y así comenzamos nuestro programa de hoy, sábado 18 de diciembre, y es nuestro último programa del año, como les comenté. Y bueno, estamos bien felices, no porque sea el último programa del año, sino que hicimos una recopilación bien simpática de todos los temas que se hicieron en el año 2021, y yo les voy a contar de cómo surgió cada tema, cada título, cómo se iba dando, ¿no? Ojalá hubiese podido tenerlos todos, pero lamentablemente tuvimos que hacer una recopilación de los que fueron más significativos en el sentido de la temática o el escenario que se estaba viviendo para el momento, ¿no? Entonces vamos a tener unas 2 horas de mucha conversación y de mucha informalidad, si lo podemos decir de esa manera, para que ustedes también intervengan y escriban por mensaje de texto o de WhatsApp al 0412 057 2242 si recuerdan algún tema en particular, y yo les cuento de cómo iba el título de ese tema ese día y por qué se generó la realización del tema. Por aquí, bueno, ya nos están escribiendo. Recuerden, 0412 057 2242. Nos escriben Alonso Macías, nuestro querido Alonso Macías, abogado, también invitado este año. Fueron 2 veces las invitaciones que le hicimos a Alonso, y dice buenos días en sintonía. También está por aquí una de las personas que nunca falla los días sábados, y que era para mí importante mencionar el día de hoy como último programa del año, porque para nosotros quienes hacemos radio y quienes estamos pendientes de cómo calamos en la audiencia, de cómo es nuestra sintonía, leer estos mensajes todos los sábados nos llenan de gratitud, más o menos así como decía mi editorial y como es lo que dice la cuña navideña que grabé para ustedes.
en Fama 98.1 FM. Y es que no nos queda más sino agradecer por tanta lealtad, sintonía, fidelidad, en fin, porque hay que verle la cara un año completo, estarse levantando tan temprano los sábados y poder escuchar un programa de derecho como era cuando tuve mi primera conversación con nuestro director Tony Bujana, cuando me decía derecho los sábados. Y sé que lo decía como pronto dudando un poquito de cómo podía calar esto en esta emisora, ¿no? Y más a la hora de las 8 de la mañana en esta radio. Entonces creo que ha cubierto las expectativas y mucho más. Tenemos una audiencia súper fiel que no se ha separado del dial durante todo el año, y también lo hemos notado que ha aumentado también la sintonía en base al streaming, que es el www.fama.fm. Tenemos gente de otras partes, de otros estados, así como de otras partes que no son Venezuela, fuera del mundo y en el mundo entero. Tenemos en Estados Unidos, España, Argentina, muchísima gente que todo el tiempo se está conectando y me lo está haciendo saber, y eso es muy bonito. Bueno, y dentro de esas personas está el doctor Brito, que escribe hoy a las 8:11 de la mañana, llega este mensaje, dice: es para mí tener la convicción y creer en personas altamente preparadas con una capacidad de orientar, informar y educar. Agradecido, al igual que muchos, por tan prestigioso programa, deseo para usted y los suyos un feliz y próspero año nuevo 2022. Doctor Brito, le aseguro que un día vamos a hacer un programa donde los invite a todos, los que siempre están en sintonía y que no paran de escribir en algún momento, y de verdad le agradezco muchísimo a usted, y también deseo para usted y su familia lo mejor de este 2022. Por aquí también se conectan por WhatsApp, ya están llegando los mensajitos, y dice: mi amada madre, buenos días, excelente programa durante todo el año, felicitaciones. Ella también es muy leal, bueno, y le toca. Un abrazo y un beso para ella. Bueno, yo voy a comenzar entonces, antes de poner musiquita, voy a comenzar hablando del primer programa que lo coloqué en el resumen de este año, 2021, y les voy a contar primero, esta va a ser la dinámica, les voy a contar primero cómo surgía la temática, y luego qué nombre le poníamos, a quién invitábamos y todo eso. Empezó a suceder en enero que se hablaba mucho del tema del COVID, que ya nos tenía en pandemia desde febrero, desde marzo del año pasado, del 2020. Sin embargo, era complicadísimo hablar del tema abiertamente. Hablar del COVID y que alguien, apenas nombraras esa palabra, no hiciera un poquito de margen de espacio, se arrimara un poquito, o sea, ya la palabra en sí asusta mucho. Sin embargo, para ese momento en enero, era complicadísimo tener que hablar abiertamente y decir, por ejemplo, sabes que tengo COVID, o sabes que en mi familia hay alguien con COVID y lo estamos atendiendo, o estamos preocupados por él. Entonces, de una vez se formaba aquella situación de que no podía hablarse de más, te sentías amenazado en tu seguridad, porque podían, de repente, si estabas dentro de un condominio, te podían sacar de él, te podían mandar a buscar con algunas fuerzas del Estado, porque te recluían en las instituciones hospitalarias destinadas para tratar el COVID. Y entonces comenzaba toda una cantidad de problemas donde las personas preferían callarse ante esta situación, no decir nada, y cada vez que alguien sospechaba del COVID para él, su familia, o alguien sabía de algo así cercano a él o a su familia, preferían callarse, porque la llamada infopandemia que se estaba generando en ese momento, donde muchísima gente corrían rumores de diversos tipos, de cómo se pegaba, cómo se transmitía, qué pasaba cuando tú adquirías el virus, las muertes que se estaban dando a través de ese virus, y que todavía sigue sucediendo lamentablemente, pero que
para ese momento era tratado como algo más secreto, ¿no? Lo vi desde muy de cerca cuando no podíamos comenzar hablando de alguien cercano que podía estar padeciendo el COVID, ¿no? Y mira, debes estar callado, no debes decir, por favor, no comentes. Y entonces me di cuenta que esa situación, esa estigmatización que se le daba a la persona por estar padeciendo COVID, era peor que incluso la enfermedad, porque traía muchas cosas negativas y entre una de ellas era la propagación mayor del virus, porque al quedarte callado no tenías cómo responder a unas situaciones de prevención. Bueno, yo quiero mandarle un especial saludo en este momento a alguien muy especial para mí, y es mi querida suegra, la señora Sila Cepeda, que está escuchando el programa. Está un poquito enfermita, pero ya gracias a Dios está levantándose, porque la queremos bien fuerte y bien enterita, porque ya viene el 24, las hallacas y todo eso, y necesitamos bien, pero bien fuerte y bien paradita. Le mando un besito gigante, la quiero mucho, y vamos a estar pendientes hoy de dedicarle muchos temas y muchas cosas bonitas de esta Navidad, que hasta ahora nos parecía así como un poquito, no habíamos, por lo menos en mi caso, no sé qué si les pasa a ustedes, pero no habíamos podido degustar un poquito de lo que venía en la Navidad, no parecía Navidad. Yo sé que muchos años decimos lo mismo, pero desde el 2020 estamos padeciendo una pandemia que nos impide pensar como lo tomábamos antes. Y si a eso le sumamos tantas y tantas cosas que vienen relacionados con el tema país y muchas cosas más, entonces, bueno, se podrán imaginar. Pero igual no hay que perder la emoción, la alegría en estas fechas, y vamos a hacerlo de una manera bien bonita el día de hoy. Y además estoy leyendo sus mensajes y quiero que me propongan hablar del tema que a ustedes más les gustó en el año, o echemos cuento. Hoy vamos a echar cuento y conversar sin ningún problema, de manera bien informal. Por aquí nos escribe Silalda Barrios, mi cuñada, un abrazo para ti. Buenos días, Alexandra, felicitaciones y éxitos, excelente los temas planteados durante todo el año, muy interesantes y oportunos. Además que este año cerramos contigo, y también lo vamos a hablar al final del programa, porque fue un programa de muchísima sintonía. Todavía nos están escribiendo acerca del tema. Eso quiere decir que vamos a hablar mucho más sobre el tema condominial, y es que este tema es bien interesante para todos. Entonces vamos a ir un momentico a una pausa musical y regreso con más del resumen 2021, donde te lo cuento todo. 2021 definitivamente un año cargado de tanto aprendizaje, en donde los invito a que encuentren cada regalo de cada conflicto que fueron encontrando. ¿Sabían que para ser felices se necesita eliminar dos cosas? El temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado. Eso lo dice Séneca. En esta oportunidad les saluda la psicóloga Donna Pulido, esa psicóloga que ha estado junto a ustedes acompañándolo. Un honor para mí formar parte de esta hermosa familia 12 tablas. Gracias. Bueno, y esa era Donna Pulido, psicólogo clínico, ya amiga de esta casa, y que nos ayudó muchísimo durante este año 2021 a tratar temas bien interesantes que ya más adelante les estaré contando, porque ella es, como dice ella, parte de este equipo. Siempre está dispuesta a ayudar cuando se le llama para alguna entrevista o para tratar algún tema en particular. Entonces les saludamos, psicólogo clínico Donna Pulido. Sigo en el mes de enero y hablábamos de algo bien interesante, pero les voy a contar cómo surgió primero. Y es que se estaban dando algunas noticias súper extrañas en ese momento, donde una persona relacionada directamente con el gobierno, con un cargo importantísimo del gobierno, sale declarando en medios de comunicación de todo tipo, dando como un empuje, una motivación a que invadan casas, viviendas que no estén ocupadas y que tomen posesión, ¿no? Eso creó un revuelo impresionante, y fue donde de alguna manera, o sea, uno como
como estudioso del derecho, como persona que escogió esta carrera para hacerla parte de uno, porque eso es lo que hacemos los abogados. Es muy raro que un abogado se haga abogado y no le guste ser abogado. Yo creo que es una de las carreras que se estudia con demasiada vocación, así como es el caso de los médicos también. Y si no hay eso, entonces es mejor no hacerlo, porque realmente el conocer las leyes y cómo debe ser todo, cuál es el deber ser de todo, a nosotros nos engrandece. Entonces cuando tú escuchas cosas como estas, donde una persona relacionada con el gobierno con muchísima facultad en el gobierno y con muchísimo peso, llamaba a personas a invadan las viviendas que ustedes vean ahí mal paradas, con nadie dentro, o que de repente tú ves que alguien entra y sale, no, tome posesión, que eso es suyo. Se nos ocurrió hacer un programa llamado La Propiedad Privada y la Ley en Venezuela, ¿no? Donde de alguna manera enfocábamos el tema a la parte penal, porque es un delito, las invasiones son un delito y así está establecido en el Código Penal de nuestro país, así como la Constitución lo establece como un derecho fundamental y que nadie puede o tiene el derecho de vulnerar. ¿Okay? Entonces, para ese momento invitamos a dos grandes profesionales y amigos de la casa también, parte de este equipo, y son el doctor Briner Daboín, que es un abogado penalista, así como el doctor Javier Rojas. Nos hicieron entre los dos una síntesis extraordinaria, didáctica y pedagógica de lo que es el tema de las invasiones como delito y cuándo se irrumpe la propiedad privada y cuándo se está ante la comisión de un delito. Entonces fue algo realmente interesante, pero les voy a contar que lo más interesante de este programa fue que en el medio del programa como tal, mientras estábamos ahí fajados hablando sobre el tema en cuestión, nos llama un oyente, nos escribe un oyente y nos dice que en ese momento, en ese preciso momento, le están invadiendo una casa que tenía en un pueblo cercano de Lara. Le habían avisado unos vecinos y estaba desesperado, ¿okay? Era una familia y decía, por favor ayúdenme, ¿qué hago en este momento? Y desde el programa se le dio los tips y las instrucciones necesarias de tipo legal para que esa persona pudiese salir airosa de esa situación. Él después nos contó, nos dijo que muchísimas gracias por el tema de haberlo más o menos guiado a hacer lo correspondiente. Le enviaron los doctores que estaban llevando el programa, lo enviaron a fiscalía, a que se dirigiera a tal y tal parte, que buscara hacer esto, que exigiera la devolución del derecho a la propiedad, en fin, todas estas cosas, y fue como que nuestro primer logro en el acto, o sea, instantáneo, dándose el programa y nosotros guiando a esta persona a que detuviese una situación de vulneración de un derecho fundamental como es el derecho de propiedad y se dejara, o sea, de alguna manera se frenara la comisión de este delito de invasión. Bueno, y así vamos a pasar a otro programa que tenía por comentarles antes de ir rapidito a publicidad, y es que se da una situación bien importante porque en este año empieza pero la proliferación del éxodo de venezolanos de una manera impresionante, que ya no era igual al que se estaba dando en años anteriores. Recuerden que en el 2020 con el tema de pandemia se cerraron fronteras y se cerraron espacios aéreos, por lo que no existían vuelos en ese momento, y entonces la gente se quedó tranquilita en su casa a esperar a ver cómo se comportaba esta situación de pandemia, porque la mayoría de nosotros creíamos o suponíamos que esto iba a terminar rápido, 3 meses, máximo 4 meses, y ya decir 3 meses y 4 meses era bastante, de un tema de cuarentena, encierro, detenimiento de economía, de tantas cosas, la sociedad, en fin, educación sobre todo, y sin embargo pensamos que de alguna manera iba a terminar y
nos tranquilizamos por ahí, pero resulta que pasamos todo el año en una situación de encierro y que no se estaban dando los vuelos ni los viajes como tal. Entonces empieza a ocurrir este año 2021 un éxodo importante de personas que empezaron a salir de este país con destino a los Estados Unidos de América, algo que nunca nos pudimos imaginar porque siempre eran tomados como principal destino los países más cercanos a nosotros y los sureños como tal, ¿no? Estaba primero Colombia, estaba Perú, se volvió sumamente, antes de la pandemia, sumamente transitado por los venezolanos que escogían como destino el poder hacer mejor vida o mejor calidad de vida en estos países. Perú, Bolivia, Ecuador, Chile fue un país sumamente relacionado a recibir tantos y tantos venezolanos que estaban saliendo del país en busca de mejoras. Argentina también lo fue, y así como otros ya que también se llenaron de muchísimos venezolanos. Pero en este momento, para los meses de enero y febrero, se empieza a dar el éxodo hacia Estados Unidos. Una cosa bien interesante porque no lo habíamos visto venir, que era el paso por frontera de venezolanos hacia Estados Unidos, cuando eso se lo dejábamos a las personas que vivían en México, a los centroamericanos en total, hondureños, guatemaltecos, en fin, era lo que nosotros nos imaginábamos que eran los que siempre pasaban por la frontera sin papeles, sin documentos. El venezolano siempre viajaba con una visa de turista y luego sí, es verdad, muchísimos se quedaban, pero no era el común ni era lo común ver esto, ¿no? Y este año se evidenció una proliferación de una increíble cantidad de personas diarias pasando por la frontera de Estados Unidos, por lo que nos pareció necesario hablar del tema e invitamos a las personas más conocedoras del tema acerca de esto, que era la Fundación American Steps, en nombre del abogado Sandra Rixi, que maneja este tipo de fundación para poder darle luz a las personas que deciden emigrar, solo que ella lo hace de manera controlada y siempre lo va a indicar de la mejor forma, nada de cometer el delito de pasar por fronteras sin papeles, en fin. Y empezamos a conocer sobre el TPS, sobre lo que recién el gobierno saliente de Donald Trump estaba unos días antes de irse, de entregar su cargo en manos de Biden. Él dejó un decreto donde hablaba del TPS, que es un sistema de protección temporal para venezolanos, exclusivamente para venezolanos en este momento, porque el TPS ha existido siempre, solo que este expresidente saliente dejaba el tema en manos exclusivamente de venezolanos, protección temporal para venezolanos, y es lo que empieza a generar una ola de personas, de inmigrantes hacia este país de una manera increíble. Lo tratamos con el tema xenofobia versus inclusión proteccionista, o sea, empezamos a ver los dos puntos de vista cuando se estaba al frente de la xenofobia. ¿Y por qué? Porque el venezolano empezaba a padecer de alguna manera una situación social, un desgarre, una tergiversación social, como es la xenofobia, cuando antes jamás había sido objeto de este tipo de eventos, ¿no? Les tocó duro a los primeros que decidieron hacerlo, pero también lo contrarrestamos con el tema de la inclusión proteccionista que se le dio con este gobierno saliente y el TPS para muchos. Bueno, desde allá hasta acá son muchísimas cosas que les puedo contar al respecto y ya lo vamos a ir hablando más adelante, pero realmente ha sido una situación que incluso hasta un país como Estados Unidos se le ha querido ir de las manos, tanta gente pasando a diario por las fronteras para poder tener algún tipo de condición distinta a la que tienen en este momento en el país. Bueno, y con esto vamos a irnos a una publicidad cortica de nuestro programa 12 tablas y ya regresamos con más.
Desde Psicopedagogía al Día, con todo cariño, les deseo que la magia de la Navidad les ilumine y los guíe a conseguir todos sus sueños, que los llene de paz y felicidad, y que este año nuevo venga cargado de muchas bendiciones y prosperidad. Feliz Navidad y venturoso año nuevo. Bueno, y esa era nuestra querida psicopedagoga Ana Gabriela Goyo. Le mandamos un saludo el día de hoy de 12 tablas, y siempre también muy dispuesta a ayudarnos cada vez que necesitábamos de ella y de su sapiencia. Yo voy a saltar a marzo, porque en marzo tuvimos un programazo y de verdad que me siento muy orgullosa de haberlo hecho, y fue un programa, ya les voy a primero a contar cómo nació. Empiezo yo a ver con mi hija, que tiene hoy 16 años, en ese momento tenía 15, empiezo a ver en las noticias y con mi familia sobre algunas marchas que se estaban dando a nivel mundial, pero lo más increíble es que yo siempre que pude haber pensado algo así en mi vida, yo me lo imaginaba bien lejos de este continente, porque nosotros siempre nos hemos sentido como personas más religiosas, más espirituales o mucho más eh, sociales, no sé cómo decirlo, culturalmente hablando, de pronto más tradicionales, vamos a decirlo, tradicionales y ortodoxos. Y de repente empezamos a ver marchas, protestas en este continente, más hacia el sur, en el caso de Chile, donde se hablaba del feminismo ultranza, el feminazi, que empezaron a llamar las mujeres marchando desnudas, diciendo que eran iguales a los hombres, unas situaciones, por ejemplo, algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y era el tema de que empezó a hablarse en campañas publicitarias y en campañas no solo publicitarias, sino campañas sociales, de fundaciones sociales, hablando de que debía motivarse a la mujer a dejarse el vello donde le saliera en el cuerpo y andar así orgullosamente. O sea, era una situación realmente que para mí impensable, porque lo estaba viendo con mi hija en ese momento, y hago un comentario relacionado con el tema y digo, se lo voy a decir porque estamos aquí en este último programa de manera de confianza. Y digo, bueno, pero hay gente tan loca, o sea, en vez de estar protestando por necesidades que existen en el país o necesidades que existen en el mundo entero, o hablando de la pandemia, están protestando sobre hechos absurdos porque siempre he sido de la idea y siempre he partido de la idea que cuando uno se trata con especialidad se hace especial. No debe haber discriminación, porque sencillamente ni las personas que tienen alguna condición distinta tienen que ser tratadas como especiales, porque ahí es donde discriminamos. Entonces, por supuesto, dentro de lo que cabe, de lo correspondiente, ¿no? Porque si hay un tema de salud y debe ser tratada de otra manera, está bien. Pero ¿por qué tiene la mujer, que es una persona tan normal, el género tan sencillo y tan normal, por qué tenemos que nosotros mismos discriminarnos haciéndonos especiales sobre situaciones absurdas, en mi opinión? Y mi hija voltea a ver y me dice, ay mamá, por favor, no digas esas cosas, no me digas que tú eres de ese pensamiento. Y ahí, me sonó como un batacazo en la cabeza y dije, cuidado, cuidado, que me sonaron todas las alarmas, y dije, es la moda, es la tendencia, es lo que está viviendo la gente en la calle, y nos están enseñando a nuestras hijas hembras, porque la tengo, y me preocupó sobremanera. Y dije, no, este sábado hago un programa sobre eso. Hicimos el programa de feminismo, inclusión o discriminación, ¿ok? Invitamos a nada menos y nada más que nuestro querido psicólogo Pedro Torrellas, que se tiró un programazo de mucha experiencia, donde nos señalaba la importancia de ver la diferencia entre la inclusión y discriminación, y por qué se daban alguna de ellas en particular en determinado momento. Nos hizo ver la diferencia de los hombres y las mujeres en muchos sentidos, y que no debe ser tomado como discriminatorio. Sencillamente somos diferentes, y gracias a Dios que somos diferentes. No quiere decir que eso signifique que ellos tienen más derechos que nosotras. Sencillamente somos diferentes. Y me disculpan las organizaciones, porque además invité para ese programa a una organización feminista de este país, y me mandó un mensaje diciendo que estaba muy ocupada y que no podía atenderme. Y creo que ahí es donde se basa, en tal caso, la discriminación. Entonces, no es que me piqué por eso, pero sencillamente no les gusta discutir
sobre el tema porque sencillamente están cerrados a esa situación. Y de verdad discúlpenme los que piensan diferente, pero me preocupo muchísimo por mi hija. Si a lo mejor la pregunta podría ser, ¿he logrado cambiar algo desde ese momento hasta acá en la mentalidad de mi hija? Tal vez sí, tal vez ha entendido el tema de que aunque todos tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres, no somos iguales y por eso en la casa, por ejemplo, no se le manda a levantar peso ni hacer cosas que realmente las mujeres no deberíamos hacer porque sencillamente anatómicamente no estamos preparadas para eso. Entonces por ahí me le fui metiendo y lo fue entendiendo y fue realmente un programa de mucho interés para mí y para mi familia. Entonces, hola, les habla por acá el abogado Javier Rojas. Un saludo para Alexandra y para todo el equipo de 12 Tablas, deseándole a ellos y a todos sus oyentes una feliz Navidad y un venturoso y exitoso año 2022. Saludos. bueno, y ese fue Javier Rojas, abogado penalista que también pertenece al grupo de personas que nos colaboran siempre con muchísimo cariño y muchísima disposición. Bueno, y les voy a seguir leyendo unos mensajitos aquí que nos están llegando porque están hoy súper activos. Por aquí nos escriben y dicen, aquí dice, Dios me permita escribirle sobre tantos casos y cosas que se viven donde una persona como yo ve y escucho. Sofía. Ok, Sofía dice, uno de sus programas usted trató sobre los derechos de autor. Sí, así es, Sofía. Ya te voy a comentar sobre eso o vamos a hacerlo una vez porque no lo tenía dentro de lo que iba a hablar el día de hoy, pero sobre el derecho de autor empezó a surgir porque incluso en estos momentos que vivíamos de pandemia se estaban viendo muchísimas delitos sobre la profanación, de alguna manera decirlo, de los derechos de autor sobre marcas y registros de negocios. ¿Okay? Era muy común verlos en todos lados, no voy a hacer especial alusión, pero en muchísimos lugares que como una estrategia de marketing le ponían el mismo nombre de algún conocido negocio en otro lado para poder vender en esos momentos en donde todo el mundo estaba padeciendo de situaciones. Cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos hablar del derecho de autor para enseñarles a la gente los mecanismos que tiene para proteger su marca, porque esas marcas están protegidas incluso a nivel internacional, muchísimas, y otras están solo a nivel nacional. Nos pusimos en contacto con gente que sabía muchísimo sobre el SAPI, sobre cómo registrar y empezamos a otorgarles a ustedes ese caminito necesario para que pudieran conocer acerca de este interesante tema. Gracias, Sofía, por recordarlo y bueno, muchísima de verdad alegría nos da que siempre estés en sintonía del programa. Por aquí nos llega otra. Felicidades por tan excelentes temas dinámicos y de actualidad. Que sigan los éxitos y felices fiestas. Nos comenta nuestra querida amiga Adriana Álvarez de Lubal Cocinas y Muebles, una gente tan fiel y tan leal que se nos ha quedado aquí durante todo este tiempo. Gracias para ella. Luego nos dice Sandra Muñoz, que es mi querida tía, además dice felicitaciones por este año 2021 con temas de interés para tus oyentes. Excelente dinámica. Y nos responde por aquí también Ana Gabriela Goyo, la psicopedagoga, que le puse su audio y dice gracias Alexandra y tu programa 12 Tablas por las oportunidades de conversar y por ser una ventana de excelente información y temas actuales en nuestra sociedad. Muchísimos éxitos este nuevo año que está por venir, que mi niño Jesús les llene de muchísimo amor y bendiciones. Muchas gracias, Anita, de verdad, muy agradecidos contigo y con todo lo que nos aportas día a día. Bueno, yo voy a seguir en la dinámica del programa y voy a comentarles sobre una situación que se dio en el mes de marzo del 2021, de este año 2021, y que lo único que dejó en mí, casi nada, fue el agradecimiento total de haber pasado por la situación del contagio del COVID de una manera difícil, pero totalmente superada y que me dejó muchísimas enseñanzas, además que me dejó lecciones que desde ese momento para hoy las sigo aplicando y les sigo contando a la gente de lo que hacer y lo que no hacer de acuerdo a mi experiencia. En marzo yo pensando que nosotros nos estábamos cuidando lo perfecto, pero ya la gente se veía un poquito relajada, ya había pasado un año exacto de la pandemia y las personas se estaban relajando un poquito. Es difícil cuando tú tienes en tu casa, en tu grupo familiar, jóvenes,
jóvenes inquietos y jóvenes que realmente a veces no piensan o no le tienen miedo al peligro y no piensan en las magnitudes que tienen algunas situaciones. Llega el COVID a mi casa y sin darnos cuenta, yo lo que menos hubiese pensado que era COVID, sencillamente empecé a sentirme mal, un malestar en el cuerpo, en el estómago, era algo que no se sabía qué era, en fin, era una situación extraña, dolor de cabeza muy fuerte, eh, era como algo que no me levantaba, que yo quería que pasara, pero era algo que difícilmente, era como no tener fuerzas para nada. Primero lo confundí con que me hubiese caído mal algo que me había tomado el día anterior, luego pensé que era algo viral, hasta el día en que desperté y sentí que ya había perdido el olfato. En ese momento me di cuenta de que tenía COVID, que ya no había vuelta de hoja, y empezó Cristo a padecer, como dice el dicho. Es una enfermedad que, visto desde el punto de vista emocional, tiene una carga demasiado importante y creo que es ahí donde está la solución al problema. Así como inventaron la vacuna, que realmente no quiere decir que sea la panacea y que va a ser la forma de evitar que te contagies, porque si te contagias, si estés vacunado, solo que no te cae de la misma manera que te podría caer sin estar vacunado. Y también depende todo de tu condición. Hay una cosa bien importante que los médicos tienen que tomar en cuenta y que yo humildemente lo hago saber como experiencia que tuve en pasar por esta enfermedad, y es el tema emocional. Yo creo que dentro del equipo multidisciplinario que se le pone una persona con COVID, que ya sabemos, un neumonólogo, un intensivista, un gastroenterólogo, incluso he visto que pone un internista, yo creo que es fundamental un psicólogo o un psiquiatra. ¿Por qué? Porque estas personas que han padecido esto, que hemos padecido esto, lo que más nos afecta es la parte de las emociones y nuestra mente. Con la mente hacemos mucho. Cuando nosotros no nos enteramos de algo que nos está pasando y no nos puede poner en estado de ansiedad, sencillamente no lo padecemos igual como cuando pensamos las 24 horas si es que este será el último día de mi vida o si es que será que amaneceré mañana. Y a lo mejor ustedes dirán, pero qué exagerada, es que así es, ¿no? A mí me da el COVID justo cuando muere un importante animador de Venezuela, del canal de Venevisión, y yo mientras estaba enferma y en plena cuarentena, porque estaba totalmente encerrada en mi casa sola, porque estaba sola con Daniela, mi hija en otra habitación, y, y yo diciéndole que ella no debía acercarse a mí. Y yo estaba en esa habitación sola, donde, bueno, mis familiares me subieron una neverita pequeña, las cosas más necesarias, fundamentales, y yo hacía vida completamente sola durante todo el día, con el teléfono en la mano. Creo que es lo primero que se le tiene que prohibir a una persona que está padeciendo de COVID y que conoce la situación que se le está dando, ¿no? Entonces, sencillamente fue algo terrible pasar por conocer sobre el caso de este animador y sobre casos de otras personas conocidas, figuras públicas, y entender que nosotros no éramos diferentes, que incluso esa persona era más joven que yo y no tenía ningún tipo de condición preexistente. Sin embargo, yo sí la tengo. Entonces esto me hacía más vulnerable y me tenía preocupadísima, y cuando yo me sentía mal o sentía que no podía, que me sentía descompensada o que la saturación del oxígeno me bajaba porque llegué a estar con oxígeno, de verdad que era una situación terrible. Creo que la cabeza hace mucho en ese momento, y por eso siempre les recomiendo a los que puedo, si usted puede negarle o hacerle, esconderle a su familiar de que padece de COVID, hágalo, no importa. Yo ahí sí voy con la mentira o con el ocultamiento. Yo sí voy porque yo lo padecí, y creo que la mejor actitud de la persona para levantarse es no conocer sobre su realidad. Entonces, bueno, a raíz de eso que me sucede, yo decido en abril, después de unas semanas, un mes completo, sin programa, decido hacer un programa llamado El COVID y yo, donde quería o me tenía como tarea fundamental y obligación el darle a conocer a las personas las formas en que tenemos de prevenir contagio, y si ya lo teníamos, entonces cómo podíamos controlar la situación
que se nos estaba presentando con esta enfermedad. Entonces, realmente fue algo increíble hacerlo, y invité a dos personas muy queridas, que eran Andrea Viloria, psicólogo, y también a Fraima Aranguren, la doctora Fraima Aranguren, nuestra doctora médico de cabecera, más de amiga, excelente persona, que hasta el día de hoy la llamo y le comento sobre algún padecimiento de COVID de otra persona, y ella es ginecobstetra, y sin embargo, como me decía ella en estos días, son todas las personas a diario que ven en esto que ya se vuelven hasta expertos en el tema, porque al final en este mundo entero no había nadie experto en COVID. Entonces todos se han hecho a través del estudio y del reconocimiento de situaciones. Yo le quiero mandar un saludo gigante a ella, así como también lo está escribiendo aquí Álvaro Barrios, mi esposo, y comenta algo bien interesante, y es la especial mención y agradecimiento a los paramédicos y enfermeras en la lucha contra el COVID. Y es verdad, de verdad que los que se lo tomaron en serio, se lo tomaron. Ahí se encontraron con su vocación realmente, porque no todos la tienen. ¿Okay? Entonces los voy a dejar con un nuevo mensajito de alguien muy querido de la casa, y ya volvemos. Él se llama Alejandro Quiroz, abogado socio del bufete que llevamos nosotros, QGB, Abogados Globales, y quiero ponerles este mensaje que nos entrega en estas fechas decembrinas. Saludos a ti, Alexandra, a todo tu equipo, un especial abrazo a todo tu radio escucha, mil bendiciones a todos, deseándoles una feliz Navidad, un próspero año 2022 y sobre todo mucha salud necesaria en esta época que estamos viviendo. Un gran abrazo. El mundo del derecho ha encontrado en la revista jurídica radial Las 12 Tablas una alternativa maravillosa, educativa e informativa, acordes a las exigencias del derecho. Por ello, para este nuevo año 2022, les deseo a todos ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas felicitaciones a mi estimada amiga Alexandra Gaete, de parte de Alonso Macías. Nuestro querido Alonso Macías, ya lo había mencionado por estar siempre presente en los programas que hemos dado. De hecho, él vino 2 veces este año a 2 programas diferentes. Y voy a aprovechar también de leer un mensajito que escribió por aquí, y dice: el mundo jurídico tiene un sinfín de temas interesantes, entre los cuales están los vinculados al denominado derecho deportivo, una temática muy interesante que debe ser tocada en programas tan prestigiosos como Las 12 Tablas para la nueva temporada. Felicitaciones, Alexandra, y que continúen los éxitos. Fíjate, Alonso, que sí lo tengo programado, de hecho le tengo título y todo, invitados, y ya lo van a conocer de primera mano en nuestras redes comenzando el año, y vamos a hablar de los contratos deportivos y las diferencias que tienen para poder relacionarlo con el sistema jurídico venezolano y que sean respetados a nivel internacional. Entonces, muy buena tu acotación. Por aquí dice: hola, buen día, un saludo. Escuché tu programa por casualidad un sábado y me enganchó. Feliz Navidad. Ese día hablabas de cómo emigrar para profesionales. Ah, bueno, qué bueno que te enganchó. Además que veo que siguen otras oportunidades escrito. Lo que nos falta es tu nombre para meterte dentro de todos los oyentes asiduos a nuestro programa. La esperanza es desear algo que suceda. La fe es creer que va a suceder. Y la valentía es hacer algo que suceda. Para todos los guaros y para el pueblo de Venezuela, les deseo feliz Navidad y un venturoso año 2022, año de muchos cambios. Les habla Alexis Bravo León. Bueno, nuestro querido Alexis Bravo, también de la casa, y que tocamos un tema súper interesante que ya lo vamos a comentar en un momentico porque voy corriendo a seguirles hablando de este año. Y es que en mayo tuvimos un programa bien interesante que se daba por una situación que se empezó a notar, y que creo que ustedes lo recuerdan perfectamente, cuando empezaron a denunciar a distintas figuras públicas sobre el tema de la violación. Hablaban de delitos sexuales, de acoso sexual, y señalaban las mujeres a través de las redes sociales, por Twitter, a una figura pública en particular. Empezó un hashtag a correr por todos lados de yo no tengo la culpa, en fin, empezaban a hablar de que yo sí denuncio, y se metieron en problemas a muchísimas personas conocidas. Se supo después al tiempo
que muchas eran ciertas, pero también otras eran falsas, donde se les dio el derecho a réplica a esas figuras públicas y que terminó en el caso de uno de ellos que reconoció estar incurso, inmerso en un tema de violación a una menor de edad y que terminó con un suicidio, ¿no? Un suicidio de una persona bien conocida para nosotros, un sociólogo, politólogo, comunicador, y que fue bien triste el desenlace por una situación de esta. De ahí surge la idea de hacer un programa al que le puse la cultura de la violación, ¿no? Y lo primero que recibo es que me dice José Rafael Colmenares, mi gran amigo, locutor y compañero de esta emisora, Fama 98.1, me dice: Ale, qué buen tema, solo que ¿no te parece que cultura de la violación suena muy duro? Yo le explico el resultado de eso, él entiende y me dice: oye, importante saberlo. Y después también me escribe Javier Rojas, que también estuvo invitado a ese programa junto con Briner Daboín, y me escribe de que lo vio fuerte el tema de lo que es la cultura de la violación y que era mejor ponerle delitos sexuales o como se tipificaba en el Código Penal. Yo les explico a los dos que la cultura de la violación es un término de sociólogos, un término social donde habla del problema que puede significar social y culturalmente el tema de la violación, y que llega a ser aceptable o normalizado. Por eso se llama en sociología la cultura de la violación. Tuvimos muchísimos mensajes ese día donde hablamos de los nombres, la sugerencia de cambiar estigmatizaciones o situaciones que sencillamente debían llamarse delito como tal y no como se estaba llevando a cabo en este momento, que muchísimas personas lo ven como algo muy normal. Por ejemplo, ver, y es muy común verlo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, personas en el ámbito deportivo que se emparejan o se casan o lo que sea, o embarazan a niñas de 15, 16 años y están en estas situaciones. Al final y al cabo, así sea consensuado, en el Código Penal es tratado como una violación por ser ellas menores de edad. Entonces fue bien interesante ese tema y fue en el mes de mayo. Luego, en el mes de junio, hablábamos de un tema súper interesante y fue con nuestro amigo Alonso Macías, que surgió de la siguiente forma. A él lo paró una alcabala, lo tuvo muchísimo tiempo retenido en esa alcabala, una alcabala no permisada, unas situaciones que pasó de conflicto y complicaciones, y me escribe y me dice: Alexandra, necesitas hablar sobre el tema de las alcabalas. Yo alternamente nos estaba pasando algo con un sobrino también, de que había tenido una situación en una alcabala donde se iban a llevar detenido el vehículo que manejaba, así como a él, por estar supuestamente señalado de haber forjado el certificado médico. Me tocó ir, explicarles que bueno, que imagínate, habiendo tanta gente mala en la calle haciendo delincuencia, tú podías suponer que él estaba forjando un documento sin tener una prueba real. ¿Cómo es que tú te lo vas a llevar detenido? Bueno, tocó explicarles que legalmente no podía hacerlo, ni tampoco detener el carro, porque no había una prueba real de que él pudiese asegurar de que este documento estaba forjado. Entonces decidimos sacar el tema de la operación de las alcabalas en el país. Fue súper interesante porque muchísima gente escribió quejándose de la situación, cosas que te suceden a diario. Ayer mismo, y lo denunciamos, en la avenida Lara había una alcabala improvisada donde tenía una cola gigantesca, sencillamente para que le bajaras el vidrio, y estaban los funcionarios policiales en motos particulares, o sea, parecían escoltas. Entonces son situaciones que no se deben dar, y que a raíz de eso surgieron muchos comentarios de gente relacionada con las instituciones de seguridad del Estado del país, diciendo que no debía uno respetar las alcabalas que no estuviesen debidamente identificadas, ¿no? Para de alguna manera ayudar con el tema de la seguridad en el país y con el tema de la situación que veníamos padeciendo continuamente sobre alcabalas que no estaban permisadas y que
se prestaban para otro tipo de situaciones. Llegamos al mes de julio y hablábamos sobre una situación que se dio por tema de pandemia, de que empezamos a ver en el escritorio jurídico el fin a matrimonios por todos lados. Por todos lados estaba la gente finalizando sus relaciones matrimoniales en peleas y disputas terribles, mujeres desesperadas, problemas que se estaban dando vecinales, de convivencia entre familias, también muchísimo maltrato intrafamiliar, muchas cosas que se estaban dando en torno a la pandemia, ya llegando en este momento al año y varios meses después de el decreto de estado de emergencia de la pandemia mundial. Y decidimos hacer entonces los efectos psicológicos de la pandemia, el rol del Estado y la sociedad. Tuvimos invitada a nuestra querida Andrea Viloria, la cual nos habló muchísimo de cómo podríamos sobrellevar este tema y hacerlo lo más fácil posible en esta situación de pandemia pero tan complicada. Bueno, luego pasamos en este mismo mes, en este mes de julio hicimos muchas cosas interesantes, y es que empiezan el tema de las bandas juveniles a darse proliferadamente, como el caso de la banda del Coqui, el tema de que salían muchísimos artículos digitales donde señalaban el inicio de los niños, de los jóvenes en este tipo de bandas delictivas, donde les enseñaban como primer paso para poder ser parte de la banda el asesinar, ¿no? El cumplir con una serie de requisitos delictivos que lo hacían poder entrar en una banda como esta. Y tocamos con mucho interés el tema de la violencia juvenil, adolescentes en peligros y todo esto. Y esto fue con nuestra querida amiga Geraldine Revilla, que lo hizo de una manera magistral, pedagógica, para poder proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes en que cayeran en situaciones delictivas tan preocupantes como las que estábamos viendo para este momento. También en el mes de julio se empezó a ver muchísimos casos que ya venían arrastrando desde el comienzo de la pandemia sobre el tema de los contratos de arrendamiento. Veíamos cómo personas seguían en franca morosidad, sin dejando de pagar sus obligaciones como inquilino, y ya se estaba viendo una apertura en el comercio, se estaba viendo una situación de economía más, una burbuja que empezamos a ver desde más o menos el mes de julio, una burbuja que todavía no podemos entender, pero una reactivación de la economía increíble en los comercios en la calle, y seguían estos comerciantes, estas personas, o incluso en las casas, en las viviendas, dejando de pagar a su inquilino por el tema de pandemia y por el decreto de estado de emergencia que seguía vigente. Decidimos hacer contratos de arrendamiento en tiempos de pandemia para poder mostrarle a las personas los derechos que tenían tanto de un lado como del otro, y los deberes también que tenían de un lado y del otro en el cumplimiento de obligaciones arrendaticias. Y esto lo hicimos con nuestro escritorio jurídico UGB Abogados Globales, en la voz de Alejandro Quiroz, y estuvo genial. Muchísima gente escribiendo, muchísimas personas tratando situaciones personales en las que pudimos ayudar a muchísimos al aire para poder solventar situaciones de indefensión. Bien interesante este tema. Luego, en el mismo mes de julio, surge un tema a raíz de que nosotros tenemos un negocio en Nueva Segovia y empezamos a notar una situación terrible de cómo se paraba la gente todos los días al frente del centro comercial haciendo una cola de gasolina por la calle de Nueva Segovia. Esto nos impedía a nosotros como comerciantes entrar a nuestro local, nos impedía que vinieran clientes a estacionarse ahí dentro de las áreas dedicadas o destinadas a estacionamiento, y aparte de eso se empezó a ver muchísima delincuencia, aparte de suciedad, insalubridad, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar que dejan ese tipo de colas.
Este programa dio mucho en el clavo a muchísimas personas y creo que me di mi audiencia también en las colas de gasolina porque muchísimas personas se sintieron afectadas o dolidas con lo que yo estaba diciendo. Teníamos invitado especial ese día a Germán Aponte como politólogo para hablar de esos derechos ciudadanos y donde hablábamos, se formó una polémica porque hablábamos de que no podíamos ejercer nosotros un derecho vulnerando el derecho del otro. Y muchísimas personas se sintieron afectadas por el comentario y sencillamente nosotros también lo estábamos padeciendo, solo que también me estaban vulnerando, además del derecho al acceder al combustible, el derecho a acceder a mi propiedad para poder ejercer el derecho de libre comercio. ¿Okay? Entonces fue un tema bien interesante porque se presentaron algunas discusiones, pero sencillamente lo que se quería hacer ver era que nuestro derecho no podía pisotear o vulnerar el derecho de los demás. Entonces creo que hizo efecto porque se nos fue quitada la cola al frente y se trató de desviar que no molestara los derechos del frente de cada negocio que está establecido en Nueva Segovia, que además es conocido que es una zona declarada comercial en la ciudad de Barquisimeto. Bueno, también vamos a pasar a agosto ahorita, y es que aquí era donde les estaba comentando sobre nuestro querido Alexis Bravo León, que se tiró una clase magistral sobre una situación que se empezó a dar cuando yo estoy leyendo prensa digital y estoy leyendo redes sociales, y me encuentro con que en Argentina estaban aprobando una ley de género no binario, ya que se decía que porque el hijo del presidente, es así, no se decía, no es un chisme, es la realidad, el hijo del presidente se declara género no binario, ¿okay? Y se empieza a hablar de una ley que reconozca este género como parte de los géneros que existían ya hasta ahora, y se habla del género no binario y la legislación civil venezolana. Pudimos denotar, aquí se armó hasta una discusión en función de, incluso entre las tres personas que estamos siempre en cabina, y más el Chino Rodríguez que está en controles, hablábamos del tema de lo que era la moda y la tendencia de los jóvenes adolescentes para empezar a llamarse ella, o decir que tenía que existir un tercer género, femenino masculino, y en el caso de Argentina se hizo el género X, que más tarde empezamos a ver las protestas porque creían que el género X los discriminaba, porque era como decirle tú eres X. Entonces uno decía, bueno, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Cómo poder ayudar o tener a gusto a tantas personas al mismo tiempo? Di mi opinión para ese momento y la sigo manteniendo. No entiendo por qué el género no binario no es una cuestión de conciencia ni de mentalidad. Sencillamente los géneros se deben a una situación biológica, una situación anatómica, y para mí seguirán siempre existiendo masculino y femenino. Después que tú tengas una condición sexual diferente, una preferencia sexual diferente, eso es totalmente respetado, más no el tema de los géneros no binarios, porque lo que lleva es a una confusión terrible, y eso de hablar de ella y de ponerle una situación distinta a la gramática no va conmigo, porque sencillamente eso no es castellano. En nombre de la Fundación American Steps, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2022. Que 12 Tablas les siga llevando información valiosa en el nuevo año para que toda la comunidad centro-occidental siga estando informada en todos los temas legales. Bueno, y ese era el saludo de nuestra querida Sandra Rixi de American Steps, y voy a aprovechar entonces para comentar el programa que tuvimos juntas y con Daniela Hernández, abogada de inmigración de Estados Unidos, para hablar de lo que hicimos sobre conocimiento sobre migración, que no todo era asilos, lo que estaba pasando con el cruce de fronteras, y Sandra en ese momento nos dio unos tips súper importantes para hacer nuestra emigración para Estados Unidos de la forma más sencilla y más fácil posible, además de legal, totalmente legal. Entonces les recuerdo que eso fue un tema sumamente interesante que todo el mundo escribió y estuvo pendiente para que los pusiéramos en contacto con la gente de American Steps. También nos escribe Yasmín
de Sembrando Huellas, la profesora, y dice: muchas felicidades, doctora Gaete, en nombre de Sembrando Huellas Venezuela. Deseamos una muy feliz Navidad, un año nuevo 2022, cargado de las más grandes bendiciones. El impacto de 12 tablas como ventana formadora de la ciudadanía es inconmensurable. En gratitud infinita siempre. Bueno, y aprovecho para darte las gracias, Yasmín, y comentar que tuvimos un programa juntas, ya uno de los últimos, sobre el tema del maltrato animal, también por la situación en redes sociales que se vivía, sobre el conocimiento de algunos casos en donde se hizo viral el maltrato al animal, un perrito que se decía primero que era un perro guía de una persona invidente, luego no era perro guía, pero sí era un animal que merecía respeto, cariño, y había sido maltratado por una persona, y esa persona, gracias a las redes sociales y que se volvió viral, él fue detenido y fue puesto a las órdenes de la justicia venezolana para que pagara por el delito que muy pocos saben y que tienen que saber, y que lo supieron en este programa, que tiene penalización grave con penas corporales, ¿ok? Entonces, a estar pendientes con eso. También tuvimos en agosto un importante programa sobre los mitos y realidades de las vacunas del COVID, donde invitamos a Marisabel Santana y a Ana Cecilia Isea, médicos, infectólogos y pediatras, que nos hablaban sobre lo que se hablaba tanto de las vacunas, porque estábamos escuchando que si no te vacunes porque te van a poner un chip, no te vacunes porque enseguida la gente se muere que se vacuna, que el virus te queda en el cuerpo, que no te pongas la china, que no te pongas la rusa, que no te pongas la cubana. Ellas nos hicieron un buen trabajo para evitar que siguieran esos mitos y empezar a contar realidades sobre las vacunas, y hoy en día se los digo con más precisión: vacúnense, es importante, es necesario, entiéndanlo, vacúnense, que aunque es una enfermedad nueva, conocida en el mundo, ya se están viendo los resultados de esta vacuna para las personas que sabemos que a todos en algún momento nos va a dar, pero a quienes estamos vacunados ya de alguna forma nos pasa diferente, porque así lo demuestra la mayor cantidad de infectados después de vacunados, cuando se han hecho estos sondeos y estos estudios por científicos, ¿ok? Entonces, bien interesante ese tema fue para el momento. Luego vino el tema de que tenían los muchachos que volver a clases, y yo hice un programa muy especial porque invité a mi querida hija, a mi única hija, Daniela Quiroz, y ella, junto a la profesora Ángela Oscategui y a la psicopedagoga Ana Gabriela Goyo, nos ayudaron a entender los miedos que teníamos todos los padres para el momento de volver a insertar a los muchachos en un aula de clases, en un sistema de educación presencial, con todo este tipo de situación que estaba pasando por el virus que no se había alejado todavía. Ahí hicimos una mesa de discusión y llegamos a la conclusión de que esto seguramente iba a frenar de alguna manera que las personas mandaran a sus hijos al colegio, y así lo vimos en muchísimos colegios, porque apenas comenzaron las clases y los niños ingresaron a las aulas, y empezaron nuevamente los contagios. Yo particularmente dejé a mi hija de manera online, y vamos a ver qué pasa el próximo año, y donde se discutía además la necesidad de establecer de que sería ilegal prohibirle a uno como padre tomar la decisión de que mi hijo no va a asistir presencialmente a clases por el tema de la pandemia, porque no todos tenemos las mismas condiciones en casa, y a veces tenemos adultos de vulnerabilidad, y que estos niños puedan estar trayendo contagio a los hogares. Entonces eso es bien importante que lo tengan en cuenta, porque he sabido de muchos colegios que no toman en cuenta el derecho fundamental que tenemos a la salud, y que como padres tenemos la decisión en nuestras manos de que si queremos o no enviar a los muchachos a clase después de esta situación de riesgo, ¿ok? Entonces eso es bien importante. En octubre, como les comenté, tuvimos el maltrato animal con Yosmelina Quintero, una de las personas fundadoras de esta idea de 12 tablas, que hoy reside en Estados Unidos y que mantengo todavía una cordial amistad innegable y totalmente cercana. Gracias a ella y a Yasmín Ruiz, la profesora Yasmín Ruiz, nos dieron clases magistral sobre el tema del maltrato animal y lo que establece la ley al respecto. En noviembre llegamos a un importante programa, que fue las elecciones en Venezuela, por la necesidad de tomar la decisión de votar o no votar. Y yo les tengo que confesar que quería motivar a nuestra gente de Lara y al país a tener que salir a votar y a ejercer el derecho, porque además nos tocaba, ¿ok? Que si estaban dadas las condiciones, que si no era, que si iba a salir mal la cosa, que si no sé qué, como en efecto salió, y me disculpan que lo diga así tan drásticamente,
pero nosotros debíamos ejercer el derecho, era nuestro derecho, que después pasaran las cosas, bueno, pero uno no puede dejar de hacer lo correspondiente por cómo va a actuar el otro. Y bueno, ahí tuve una discusión bien interesante con el politólogo Leandro Rodríguez, además muy amigo de esta casa y de mi entorno familiar, y él me contaba el por qué no confiaba en el tema de las votaciones y las elecciones de noviembre. Bueno, ya ustedes saben cómo terminó todo eso, y yo quiero terminar el programa de hoy comentándoles del último programa que tuvimos en el año, que fue sumamente interesante, con la abogada Zilalda Barrios de Doctores Condominio, y hablamos sobre tratamientos de morosos en condominio. Un problema día a día que está latente todo el tiempo a través de preguntas que nos hacen, inquietudes en los grupos de WhatsApp donde estoy, tanto en mi urbanismo como en otros, y que hablaban de algo totalmente frecuente, que era el tema de los deudores, de que si yo podía dejar de pagar en razón de, y aquí se aclararon muchísimas dudas a través de Zilalda Barrios, que lo hizo excelentemente bien y que nos ayudó a entender que de cuando no sabemos de algo debemos buscar ayuda, y esta fue la mejor forma, porque nos empezaron a escribir muchísimas personas